Ella es la mayor Rainel de la misión, Rainel Martínez de la promoción de 1989. Y está aquí porque si alguien ha aclarado de verdad en un lenguaje muy sencillo qué sería una intervención hoy en día, en este siglo, en este momento, con las diferentes fuerzas, unas a favor y otras en contra, que hay en el mundo y la división del mundo, ahora que no hay dos potencias que pueden llegar a un acuerdo, como era antes Estados Unidos y la Unión Soviética, nada mejor que ella para saber. Tanto se habla de intervención, que si humanitaria, que si no humanitaria, que si es que son los mariners que nos invaden o que nos podrían invadir y había una mortandad, etcétera. Quisiera saber, ¿no?, cómo son las intervenciones hoy en día, porque hasta ahora la mayoría de la gente no sabemos cómo son. Los únicos que saben cómo son exactamente los delincuentes de Miraflores y la gente conocedora del tema por su propio trabajo y los militares del mundo. ¿Cómo sería una intervención? Bienvenida, Rainel Martínez. Bueno, gracias Napoleón por tu invitación al programa. Ante todo, una vez más, darte las gracias por esa lucha incansable que tienes hacia la libertad de Venezuela. Y me sumo a tu lucha en el día de hoy. Vamos a hacer una cosa, perdona. No se le está diciendo al narcorrégimen si va a haber o no va a haber intervención y de haberla, cómo sería, porque eso lo sabe el narcorrégimen, cómo sería, las diferentes opciones. Se lo estamos diciendo a ustedes que muchos están confundidos y la mayoría quiere saber en qué consiste eso que tanto hablan de intervención. Adelante. Bueno, Napoleón, lo primero que hay que entender es que cuál es la palabra correcta. Muchos dicen injerencia, otros dicen invasión, otros dicen intervención. En este caso, lo que se ha hablado sencillamente es de hacer una coalición de fuerza. ¿Y qué es una coalición de fuerza? Una coalición de fuerza es el grupo de aliados que a través de los mismos venezolanos se ha podido conformar para lograr una avanzada hacia el rescate de Venezuela. ¿Y qué es una avanzada? Se conoce que la avanzada desde el punto de vista de una intervención, porque estamos hablando de que intervenimos algo que está obviamente dañado para poder producir el rescate. Esa intervención, como se ha planteado dentro del grupo estratégico militar al cual pertenezco, es poder colocar las fuerzas de estos países aliados, Estados Unidos, todos los 50, 60 países que Guaidó tiene a su lado, junto con el Grupo de Lima, en una idea clara y estratégica de ingresar a Venezuela con las fuerzas militares, con las fuerzas civiles, en un inicio que no es lo que la gente cree, que es que vamos a venir desde Cúcuta y vamos a venir con 40.000 marines y entonces vamos a entrar por la frontera y vamos a ir matando a cada uno de los que va llegando, ni tampoco nos vamos a meter que si por Falcón y vamos a hacer lo mismo. Los ejércitos de hoy en día no funcionan de la manera como funcionaban los ejércitos de antes. El ejemplo más claro es que la guerra hoy en día es una interpretación distinta, no es una guerra de cuerpo a cuerpo. Va a haberla, obviamente, pero eso no es la primera avanzada. La primera avanzada es el ingreso a Venezuela y en esto la guerra electrónica, la guerra justamente de potencias, por eso lo dice muy bien el régimen, dice que ellos están preparados para un ataque aéreo, claro, porque la guerra es realmente eso, la guerra comienza a través de un ataque aéreo y es un ataque aéreo como se ha visto y se ha verificado con objetivos específicos, porque mal podríamos pensar que el régimen no está preparado para una guerra de estas magnitudes. Es una guerra electrónica, es una guerra aérea, es una guerra en donde obviamente la parte de los misiles y la parte de poder sacar a esos sitios que son hoy bien resguardados por el régimen, pues tienen que salir para poder ingresar a Venezuela. Obviamente no estamos hablando de que es una guerra donde todos van a morir, estos son objetivos controlados, obviamente ellos también los conocen, por eso que lo controlan, por eso es que ponen tanto énfasis el régimen en lo que es la seguridad y defensa del espacio aéreo, por eso es que ponen tanto énfasis y defensa en lo que es los satélites, en lo que es controlar qué es lo que pasa a su alrededor. Las guerras modernas no son unas guerras donde muere la población.
el riesgo es un riesgo mínimo y obviamente los estrategas también estarían buscando el riesgo mínimo hacia esa población indefensa que es la población civil. Tenemos un segundo frente que obviamente es un frente más complicado Pero que el frente interno. Perdona, antes del segundo frente, acláranos, porque las otras, mencionaste tres opciones. Las dos últimas que mencionaste son claras, son tradicionales, uno más o menos sabe cómo son, porque hasta en las películas es lo que vemos en las películas. ¿Qué es eso de la guerra electrónica, que es la primera que mencionaste y que creo que es el inicio, supongo yo? Sí, la guerra electrónica justamente eso se ha preparado desde hace bastante tiempo de lado y lado. Obviamente todos conocen cuáles son las capacidades de defensa antiaérea o defensa aérea en el territorio venezolano y cuáles son las posibilidades de los otros. Por eso se especula tanto con que si existen los misiles, que dónde están puestos, de que cuántos misiles entraron, de que si son rusos, que si el avión pasa hacia el territorio venezolano o no pasa. Esa guerra aérea o guerra electrónica es una guerra que se está ya gestionando desde hace tiempo. Es donde ellos se preparan para una posibilidad de un combate y los demás también evalúan qué es lo que está sucediendo. La tecnología rusa es la que está usando Venezuela en este momento. La tecnología que se usa en el resto de los países aliados, obviamente, es una tecnología más hacia el lado norteamericano. Entonces es una guerra de tecnología lo que está ahí presente. Oficiales grandes y muy conocedores de esto, como los ha entrevistado el almirante Molina Tamayo, es uno de nuestros especialistas en esa área. Y se conoce con plenitud lo que podría suceder en esa guerra electrónica o guerra aérea. Porque ahí es donde empieza realmente el combate. Es lo que vimos cuando Estados Unidos pasaba y mandaba los misiles y eran 3 misiles y se acababa algo. No quiere decir con eso que se va a llegar a ese punto, pero todo comienza a través de esa guerra electrónica, de esa guerra moderna, que se maneja a través de un dron, ni siquiera se maneja a través de un avión tripulado. O sea, estamos hablando de que todos aquellos que dicen que vamos a entrar con tanques, bueno, les voy a tener que regalar sus tanques, porque eso sería ya realmente la parte casi final. El inicio de una guerra moderna no es así. Ahora, la imagen general que hay es que en la lucha electrónica, en la guerra electrónica, los especialistas son los rusos más que los norteamericanos. ¿Cuán hay de cierto en eso? No, su tecnología, la tecnología rusa, si bien es cierto que ha avanzado, no supera a la tecnología norteamericana. Ellos han avanzado, y es cierto, pero es conocido por todo el grupo militar y por todos los especialistas en el área militar que la tecnología americana y la tecnología de los aliados, inclusive la tecnología israelita, ha sido y sigue siendo la tecnología de vanguardia. Sin embargo, ya que mencionaste a los israelitas, más de un misil palestino ha llegado a suelo israelita. O sea que no hay la posibilidad segura de que un misil no llegue. Y más de un misil, inclusive no solamente misiles, sino drones que han empleado los norteamericanos, han caído a metros de distancia del objetivo y han muerto civiles. Y supongo que con mayor razón en el caso de los enemigos de Occidente. ¿Cuán hay de cierto en todo esto? Obviamente, en cada guerra van a haber las batallas positivas o negativas desde el punto de vista de lo que el enemigo y el aliado esté buscando. Pero también tenemos que reconocer que ese tipo de guerras son guerras más que todo religiosas y por un poderío distinto. Si bien es cierto que sabemos que los rusos, los chinos y el régimen está preparando algo dentro de Venezuela, también tenemos que contar que no son exactamente los venezolanos ni las Fuerzas Armadas las que están del todo dirigiendo esto. Entonces el combate es un combate diferente, el combate no es un combate de ese amor propio que tiene la defensa de Palestina, no es un combate sino a través de lo que es el poder. Y habría que ver cuántos venezolanos realmente van a estar dispuestos a defender al régimen, porque eso es lo que realmente va a hacer la diferencia en este tipo de combate, el corazón que le pongan los demás. Porque un ruso pudiese estar pagado para defender su comunismo y para defender sus intereses, pero un venezolano tendría que también estar pagado para eso. ¿Y cuántos venezolanos realmente están pagados para defender y hacer esos ataques kamikaze que hacen otras naciones?
la motivación de la guerra es distinta. El otro día, Castocando y por otro lado Berenice Rangel coincidieron en decir que lo más efectivo en la guerra que se está haciendo contra la narcodictadura ha sido todo el boicot económico, que estos narcotraficantes de Miraflores no tienen ideología, que eso se hacen pasar de marxistas y que se hacen pasar de revolucionarios y todas esas cosas, pero en realidad es lo que los une, no es una ideología, sino el negocio del narcotráfico, de la minería y demás, y que los están ahogando con eso y que eso va a dar como resultado que muchos de ellos importantes van a querer negociar para salvar o sus vidas o cuando menos parte de lo que se han robado. ¿Hasta qué punto está segura y evitaríamos otro tipo de guerra? La guerra convencional, por ejemplo, o la guerra de la cual estás hablando. Cuando una amenaza es factible, cuando la amenaza es viable, cuando existe una amenaza real de guerra, entonces la política comienza a cambiar. Ahorita estamos en una política en donde enseñamos los dientes. Los dientes el régimen los vio. El régimen sabe que existen los dientes. Ahora, ¿hasta qué punto esos dientes lo van a morder a ellos o no? Y es importante la acotación que habías hecho sobre lo que es la parte económica. Cuando un ejército se mueve, el ejército necesita alimentos, necesita movilidad, necesita gasolina, necesita estar ahí, estar en un grupo claro, estratégicamente estructurado. Entonces, cuando tú ves a una Venezuela en donde, para empezar a desplazar esos misiles hacia las zonas limítrofes de Venezuela, representa un verdadero problema, representa una tarea titánica. No quiere decir que no lo pueden hacer, claro que la pueden hacer, pero representa el mantener unas tropas, necesita un entrenamiento, un adiestramiento. Pueden ser efectivos, 3, 4, 5, pero ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando que pueden mantener un ejército donde sabemos que no hay ni comida, ni gasolina, ni luz, ni agua, ni nada? Y los ejércitos funcionan por sus estómagos. Entonces, obviamente, el haber hecho el bloqueo económico genera también un impacto dentro de esa posible situación de guerra. Y la guerra, ya lo han dicho todos los estudiosos en el área de militar, es sencillamente cuando la política ya ha perdido, cuando ya la política no tiene más posibilidades de La negociación. diplomacia, quiere decir, la diplomacia. Hay quien Sí, dice es que ya una se agotó la diplomacia porque diplomacia, que hay quien dice que ya está agotada la diplomacia, que ya no hay más países importantes realmente porque los importantes ya le han dado el apoyo, ¿no? Y aprueban las sanciones, el apoyo al gobierno interino y ya han aprobado en sus respectivos países aplicar también el boicot económico al régimen, que ahora lo que queda es o el acuerdo con diferentes sectores de estos elementos, de estos dictadores, para que ellos inclusive tumben y acaben con el sistema y ellos se puedan ir a otro país o lo que sea, a menos que estén denunciados en la Corte Penal Internacional, con lo cual no pueden ir a ningún sitio que haya firmado esos acuerdos con la Corte. Y que ahora lo que queda justamente es esos drones eh, como opción diferente. obviamente ya la salida de la diplomacia cada vez se cierra más sus puertas. Se cierra más sus puertas porque todos sabemos que un régimen no sale con banderas, ni con carita feliz, ni con diplomacia. Ellos saben que sus crímenes son desde lesa humanidad hasta todos los crímenes que puedas anotar en una lista. Ellos van a dar la batalla si, solo si decidan que va a ser algo tan dañino para ellos que ellos decidan retirarse. Por eso que decimos que las amenazas son importantes. Cuando tú tienes una amenaza creíble, una amenaza real de que pueda ser por completo eliminado, entonces en ese momento tú analizas si decides retirarte o no.
Si ellos deciden ir a un conflicto, el conflicto obviamente pasa a niveles mayores, porque sabemos de que en este caso tenemos a los rusos, tenemos a los chinos, tenemos a los otros grupos. Y es un interés nacional e internacional que no se haga una confrontación bélica. Ellos también lo saben, ellos también conocen que nadie desea una guerra, ni ellos ni nosotros. También saben ellos que en el momento de activarse esa guerra, de inicio de la guerra, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás porque también ellos saben que el objetivo son ellos, que el objetivo no es sencillamente debilitarnos, sino es acabarlos. Entonces, ellos están claros en que en la mesa están las cartas, que las cartas ya, como te dije, se les enseñaron los dientes, donde ellos saben que el apoyo norteamericano del presidente Trump ya ha dicho bastantes veces que todas las cartas están sobre la mesa. Ellos también saben que la organización de los venezolanos en la diáspora y los venezolanos en el exilio están cada vez más organizados. La cantidad de últimos intentos para tomar algunas armas ha sido también importante. Y se conoce que esto ha crecido, este movimiento que desea una salida por la fuerza, cada vez se dice más, cada vez es más, todo el mundo lo pide, porque ya la gente está cansada. Y cuando tú produces el cansancio, es como cuando la gente te empieza a retar y te empieza a retar hasta que la persona está más pacífica, devuelve un golpe. Y eso es lo peor. Lo peor es justamente cuando ya el agua sobrepasa la capacidad del río. Y estamos en Venezuela en ese momento. Por eso el 2020 va a ser un año importante. Las decisiones con el mismo presidente Guaidó interino y las posiciones que se tomen van a ser decisivas en el 2020. ¿Y hasta qué punto esta gira tan exitosa, ¿no? Especialmente lo que creemos hasta ahora, que es el final de esta gira, que fue Estados Unidos, no solamente por el discurso del presidente, por los dos momentos de aplausos de pie de republicanos y demócratas, por las posteriores recepciones tanto en la Casa Blanca como en el Congreso, por Pelosi, la máxima autoridad dentro del Congreso de los demócratas. Es decir, que no hay duda que los dos grupos más importantes, fuerzas políticas en el Congreso norteamericano, están con la liberación de Venezuela, que están unidos para eso. ¿Hasta qué punto todo eso que hemos visto a la máxima autoridad reconocida mundialmente alemana, como es la Merkel, abrazándolo? Lo mismo sucedió en Inglaterra, en Canadá, etcétera. El escándalo formado en España, donde la presencia en zona prohibida, en país prohibido, en tierra prohibida para ella de Delcy Rodríguez, formó un escándalo político gravísimo. ¿Hasta qué punto eso acelera la salida de este régimen? Es la mejor muestra de los dientes, como te he venido diciendo. Ellos ya saben no solamente que los dientes existen, ya ven que los dientes también pueden morder. Entonces, cuando se crea la posibilidad cierta de que la siguiente acción es presionar el botón para que ese grupo de coalición de fuerzas salga, ellos tienen ahora que demostrar cuando llegue el presidente Guaidó cuál va a ser su siguiente paso. La política del presidente Trump y de sus aliados fue muy clara. La expectativa de si se reunía con Trump o no se reunía con Trump. Pasó 3, 4 días todo el mundo gritando y entonces los enemigos de Guaidó y los Guaidó lovers, como mal los llaman ahora, empezaban a decir, no, ahora no se va a reunir, los presidentes no quieren a nadie, eso es mentira, no tiene el apoyo de los Estados Unidos. Y todo eso fue una guerra de medios, porque parte del inicio de las guerras es justamente la propaganda, la intimidación, el conocer lo que está pasando. Entonces, el suspenso. Trump los dejó y el presidente Guaidó también, y ahí siguió y continuó una escalada del monopolio de los Twitter, del teclado, de las buenas intenciones, de las malas, mientras que eso se evalúa y se evalúa cuál es la reacción de cada uno de los grupos.
Y Eso obviamente tengo que entender entonces que es parte de la guerra. es parte de la guerra, es el inicio. Es el inicio, es Ahora, cuando... nos ibas a contar la segunda etapa. Aparentemente la primera, ¿no? Deshacerse, ya sea porque renuncian, porque piden, ¿cómo se llama? Sacan la bandera blanca, ¿no? O que sencillamente hay una intervención directa sobre ellos con drones o con misiles, hablaste. Esa sería la primera etapa y aparentemente no es tan difícil, o sí es difícil. No, realmente ellos también tienen su buena contrainteligencia. Ellos saben que si la punta del misil está llegando y se levanta, digamos, el puntico, es porque el ataque viene. Y en este caso, lo más seguro es que ellos esperen decir me rindo o esperen el ataque. Yo espero que se rindan. Esa es mi idea porque el pueblo venezolano es el que está. Pero estoy casi segura de que antes de que ese ataque pase, debe avisárseles y darles la Mucha gente posibilidad se de que se rindan. mucha gente se estará preguntando a esta altura que por qué no se ha hecho todavía, pero todavía no te la voy a hacer esa pregunta. Vamos con la segunda etapa de la cual ibas a hablar. En la segunda etapa es la etapa más complicada, que es mantener esa situación de no conflicto dentro de Venezuela. Porque si bien es cierto que sacar al régimen o al poder principal, digamos a sus representantes principales, pudiese ser algo más fácil, es una operación más sencilla que sería la extracción de esos grupos. Quedan muchísimos grupos dentro del territorio nacional que también tienen que ser controlados. Y esa es la parte donde necesitaríamos obviamente de grupos adicionales, no llamemos los cascos azules, sino grupos de aliados, donde pudiesen controlar esas masas que directamente han estado siendo formadas en Venezuela para esa defensa de guerra de guerrilla. Y es la parte más complicada, realmente es la parte donde necesitamos, gracias a Dios la inteligencia está, se tiene una buena idea de dónde están esos grupos, pero el control de esa masa de tierra, de esa masa que está dentro del territorio, va a ser lo que va a representar mayor tiempo dentro de este lapso, porque estamos hablando tanto de los grupos guerrilleros que existen en Venezuela, estamos hablando de los grupos colectivos que han sido entrenados, estamos hablando de grupos aliados de otros gobiernos con ellos, estamos hablando de personas que están dentro del territorio nacional, que obviamente si no se plegan a sacar la bandera blanca en el momento del primer ataque, pudiesen seguir siendo focos difíciles de controlar en el primer momento y que va a representar una estrategia diferente. ¿Tú crees que ya Venezuela no tiene remedio en el sentido de la guerrilla colombiana que ya está en Venezuela, como no lo ha tenido a pesar de la ayuda norteamericana en Colombia? Que eso va a tardar tiempo y que va a ser difícil de terminar con ellos. No, el Plan Colombia para los Estados Unidos obviamente ha sido una gran enseñanza, una gran experiencia. El Plan Colombia en Venezuela, en Colombia tenía sus aliados y también tenía sus detractores. Lamentablemente la guerrilla colombiana unida a la guerrilla cubana, unida a la guerrilla de otros tantos países, pasó y está hacia Venezuela. Sin embargo, yo creo que se ha avanzado tanto desde el punto de vista de inteligencia, porque, te repito, los venezolanos no somos guerrilleros. Los venezolanos estamos atrapados por una fuerza invasora, que no es propia, que no es de nosotros. No es algo que nació en Venezuela, es algo que no Aunque fue haya impuesto. la No guerrilla fue colombiana. impuesto. No fue impuesto, es algo que fue impuesto. Los movimientos separatistas venezolanos no nacieron en Venezuela, ingresaron a Venezuela. Entonces, esa parte de que el venezolano por naturaleza no tiene un movimiento de separación hacia lo que es su país, ni tiene esas ideas, a pesar de que 20 años las han venido metiendo y cultivando y han ido creciendo esas nuevas generaciones. Esa población también es conocida que es también reducida en Venezuela,
porque lo que queda en Venezuela, aparte de los viejos y los adolescentes, lo demás casi no existe. Cuando tú ves la masa poblacional que ha salido al extranjero, la gran mayoría está entre los 16 a los 30 años. Y esa es la masa que se creó en dictadura, en régimen. Entonces, cuando uno tiene que analizar la guerra tiene el aspecto sociológico, tiene el aspecto cultural, tiene el aspecto de la población en sí que puedes apoyar esa guerra. Entonces, la guerra no se puede analizar solamente desde el punto de vista de qué fusil entra, sino cuál es el comportamiento de esa población ante una invasión o ante una guerra. Y eso es lo que hace que la estrategia sea complicada y compleja, porque necesita de toda la ciencia para poder lograr algo efectivo. Por eso es que se hace necesario un estudio de Estado Mayor y una área estratégica netamente elevada para poder entender lo complejo de la manipulación de la masa o el manejo de la masa para el momento de la guerra. Y todo esto que hemos hablado ya está seriamente estudiado y en profundidad. Sí, estudios militares hay bastantes con grandes oficiales y personas también civiles que se han plegado a esas posibilidades de análisis de lo que es la guerra y el posguerra, porque garantizar que no regresen es también parte de mantener la paz, porque nada hacemos con que saquemos a Maduro hoy, hagamos un estilo Carmona ya 3 días de alegría y al cuarto día ya no lo tenemos. No, O al sea, estilo Carmona no, al estilo de los militares, porque Carmona no correcto, tiene pero ninguna me refiero, culpa en todo lo que sucedió. no, no, claro, pero me refiero al estilo Carmona para conocer el evento. Eso es lo refiero referencialmente. Pero no podemos volvernos a permitir un momento como eso. La paz debe de garantizarse, mantenerse y hacer que crezca, porque no podemos permitir que en un año, y ellos eso es su plan está bien, de repente, no está bien, me tumbaste, y vuelven otra vez a formar su fuerza y al año siguiente los Lo que está tenemos haciendo Evo nuevamente. Morales, Sí, y lo que logró hacer Daniel Ortega, correcto. que regresó en parte gracias a un elemento de la oposición que lo apoyó. Vamos, o sea, no solamente por él. Pero bueno, la pregunta que mucha gente se hace es, ¿por qué no se ha hecho antes? Es que era absolutamente necesario demostrar primero que era una narcodictadura, luego que era peligroso no solamente para Venezuela, sino que son un peligro para el resto del continente americano, incluyendo los Estados Unidos. Luego que se hicieron todos los acercamientos diplomáticos necesarios hasta el punto que hay más de medio centenar de países importantes, todos ellos, que reconocen el gobierno interino. Eso era totalmente necesario antes de la posibilidad de que se dé esa, no sé cómo lo llamas tú, injerencia humanitaria o cómo quieres llamarlo. Bueno, yo lo llamo coalición de fuerzas. Y lo llamo coalición de fuerzas porque no son solamente las fuerzas militares, son las fuerzas civiles, son las fuerzas políticas. Por eso es una coalición de fuerzas lo que va a hacer que Venezuela salga de este gran problema en que estamos. Si tú no tienes un líder claro que aglutine, no hay guerra y no hay batalla. El presidente Pero Guaidó pero hemos tenido varios líderes que han aglutinado por un tiempo. Capriles ha sido un líder, Leopoldo López ha sido un líder, o por citar dos de ellos, y ahora Guaidó sube y baja y ahora supongo que volverá a subir como líder. La diferencia entre Capriles y Leopoldo, que obviamente fueron líderes en su momento, es que ellos no tenían el respaldo constitucional que tiene el presidente Guaidó. El presidente Guaidó representa a la Asamblea Nacional, representa un poder establecido dentro de la Constitución y por el cual los ciudadanos venezolanos votaron para que la Asamblea estuviese ahí. Eso representa para el resto de la política internacional una diferencia entre un líder político y un líder constitucionalmente establecido.
Entonces, estamos hablando de que el presidente de la Asamblea, en este momento presidente interino, representa a la nación, representa lo que es el Estado venezolano, porque el otro obviamente es un usurpador. Entonces, no es lo mismo que se presente y que se le rinda honores al presidente interino y que sea él el que diga Venezuela necesita ayuda, a que hubiese ido Gabriel Radosky o Leopoldo, miembros de un partido político. El peso político y el peso internacional es completamente diferente. O No es como lo mismo. fue María Corina, fue recibida, pero ella es el líder de la oposición civil, o sea, de los civiles, en todo caso. Pero Guaidó en este caso es un presidente interino que, si lo reconoces, es el presidente de Venezuela el que me está visitando. Correcto. Y estoy reconociendo como presidente. Y es el que está haciendo la solicitud. Es el que está haciendo la solicitud de ayuda. Cuando el presidente Guaidó en su discurso en Miami dijo, hay cosas que no se dicen. Mucha gente esperaba que él dijera, vamos a la guerra mañana, pero hay que ser bien iluso para pensar que la mayor o cualquiera de nosotros va a llegar y va a anunciar hoy en tu programa, en 2 minutos vamos para la guerra, prepárense, prenden la televisión. El que espere eso, pues va a tener que quedarse esperando en la televisión porque eso no va a pasar. Entonces hay cosas que no se dicen, las reuniones privadas no se anuncian, no se permite que entre la prensa porque es lo mismo que tú en un momento de tu matrimonio no permites que nadie entre a tu habitación. Es exactamente lo mismo. Son momentos privados, son momentos en que se hace lo que debe de hacerse y que obviamente no se va a anunciar. El presidente Guaidó no le puede decir a Venezuela, mañana vamos a entrar en guerra, porque entraríamos en una conmoción nacional. Eso no son cosas que se anuncian. Eso son cosas que se van gestando, que se van desarrollando y que se va creando una escalada del conflicto. Y eso es justamente así, la escalada del conflicto. Cuando el conflicto llega a su tope máximo, es cuando realmente empieza la guerra. Y ahorita lo que hay es una escalada alta, muy avanzada del conflicto. Es decir, a ver si te entiendo, que el riesgo que corrieron tanto civiles como militares, empezando por Carmona Estanga, no estaba dada la situación del país y las diferentes fuerzas como para mantener, ¿no? Y lograr que tuviéramos la libertad en ese momento, que lamentablemente hubo que pasar mucha hambre la gente que vive en Venezuela y también la que está fuera de Venezuela. Hubo que vivir ese éxodo que ha vivido el venezolano, donde murieron muchísimas personas, no solamente fuera, sino dentro del país, para que se dé la situación actual a nivel interno y a nivel internacional. Un pueblo no evoluciona sino a través de su dolor. Y es feo decirlo, pero esa es la realidad. La gente, el ser humano no evoluciona sino a través de sentir sus errores y ver cómo se levanta de esos errores. El pueblo venezolano, para todos los eventos que hemos tenido, no estaba preparado, porque desconocíamos primero lo que era la democracia, desconocíamos lo que era la dictadura y el comunismo. El comunismo en Venezuela ha tratado de invadir a Venezuela desde hace muchísimos años, esto Pero no es nada espérate, nuevo. el pueblo Y venezolano está en la calle, ¿no? Desde hace 2 décadas, está en la prácticamente calle desde hace 2 después del décadas, primer año de Chávez Frías. pero sin saber por qué pelea, que es lo malo. Muchos estaban claros de que estaban peleando contra algo que no les gustaba, pero no le ponían el nombre. Cuando empezamos a hablar de dictadura, de régimen, de narcotiranía y de comunismo, fue en los últimos 2, 3, 4 años. Anteriormente era en contra de Chávez, pero no sabíamos que era Chávez. Y cuando tú no identificas el enemigo claro en qué es el enemigo, no puedes pelear contra un enemigo. Había una falta de identificación de qué realmente, contra qué estábamos luchando y qué era lo que no queríamos. Y eso, por eso nos los pintaron como el socialismo del siglo XXI, para que nunca entendiéramos qué era el enemigo. Sí.
Ok, entonces ya está respondida la llamada, ya sabemos las preguntas, ya sabemos en qué momento histórico del país y de la lucha estamos como pueblo venezolano, quiénes son la gente que realmente apoya eh, a Guaidó, que son los principales países del mundo, a excepción de Rusia y China. El resto son otro tipo de dictaduras menores, y a pesar de que Irán, no sé si llamarlo menor o realmente peligrosa, y más que China y Rusia, ¿no? Y mucho más que China y Rusia. Pero hasta eso es positivo, porque entonces eso le abre más los ojos a gente que tiene realmente poder, como es por ejemplo los Estados Unidos, para darse cuenta que los enemigos ya lo tienen en la trastienda, ¿no? De su territorio. ¿Eres optimista en el sentido de que se ve más cerca la salida del narcorrégimen? La salida del narcorrégimen se ve más cerca por una razón. Cuando el enemigo está acorralado, siempre comete errores. Y lo mejor que hace un estratega es utilizar el error del enemigo para su propio beneficio. Al estar atrapado, vas a cometer el error, vas a morder donde no debes de morder. Y yo confío en que el tenerlo atrapado, el tenerlo, que cada movimiento de él representa una incertidumbre de si está atacando bien o está atacando mal, le va a hacer producir un error. El mejor error cuando uno está en el aire como piloto es que el otro no te pele el tiro, porque en el momento que el otro pela el tiro, disparas tú. Y estoy segura que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias, Mayor. Volvemos a repetir, nada de lo que aquí se dijo o dijo la Mayor es algo que ignore el narcorrégimen. Aquí no se No, está diciendo nada que sea inconveniente. De hecho, se ha callado mucho, que es preferible no decirlo en este momento para no alertar al narcorrégimen. Muchísimas gracias, Mayor. Es Mayor de la Aviación, Rainel Martínez, de la promoción 1989, y tienen ustedes su Twitter si la quieren seguir. Muchas gracias. ¿Sí? gracias a ti, Napoleón, gracias por tu audiencia.